Hola, bienvenidos al taller de lectura y redacción para jóvenes y adultos del Centro Cultural Casa de las Bombas. Yo soy Iván Vargas y en esta ocasión veremos la primera parte de las etapas del proceso de lectura. Bien, para entender el proceso de lectura hay que tener en cuenta que leer y escribir son dos habilidades que se complementan, puesto que una genera la motivación para el desarrollo de la otra. Gracias a los procesos de lectura y escritura podemos compartir aquello que pensamos y, sobre todo, perpetuar nuestra historia y la de la comunidad en la que nos desarrollamos. Bien, para el proceso de lectura tenemos que tener en cuenta la codificación y la decodificación. Cuando codificamos, creamos un código y emitimos ideas claras. Y cuando decodificamos, interpretamos los mensajes que nos son emitidos, como ya lo vimos en el proceso de comunicación. Bien, la prelectura consiste en identificar la información general que se localiza en el texto a través de la organización del contenido, de las gráficas presentadas, de los títulos o subtítulos que componen el texto. Gracias a la prelectura es posible hacer un primer esbozo del texto y comenzar a comprender la idea general del mismo. Esto es, cuando tenemos que empezar a leer un texto, la prelectura nos va a ayudar a entender de qué va el asunto, de qué va el tema. Eso lo podemos identificar gracias a la portada del libro, contraportada, al índice. Veamos las actividades de prelectura. Tenemos dos grandes rasgos, las basadas en la información que ofrece el texto y las basadas en el contexto. Las basadas en la información que ofrece el texto es extracción de información general, extracción de información específica, previsión, predicción. Y basado en el contexto o en la contextualización tenemos la anticipación. Veamos cada una de ellas. La extracción de información general consiste en leer con rapidez a fin de obtener la información general sobre el contenido, así como también la procedencia del texto, la función y el tono del mismo. Esta habilidad puede, en ocasiones, presentarse como objetivo único de actividad de lectura. Sin embargo, en otras ocasiones es un paso previo para una lectura en profundidad. Ahora, la extracción de información específica consiste en leer con rapidez pero en busca de información específica. Esta habilidad nos permite averiguar si el texto contiene lo que estamos buscando. Ok, la primera de extracción de información general es leer el primer párrafo o darle una vista rápida al texto para saber de cuál es el tema. Y extracción de información específica lo podemos usar cuando leemos artículos académicos para desarrollar un texto. Esto con el fin de identificar ciertas palabras o identificar ciertos aspectos que nos pueden o no ayudar. Por ejemplo, yo estoy analizando un cuento de terror y analizo los personajes. Entonces voy a agarrar artículos académicos para desarrollar mi trabajo que tengan que ver en primera con la literatura de terror y en segunda con el desarrollo de los personajes. Entonces, la extracción de información específica me va a ayudar a identificar qué textos me pueden servir y qué artículos no. Ahora tenemos la previsión. La previsión consiste en obtener información de lo que se va a leer, teniendo en cuenta las pistas que ofrece el texto a partir del título, la portada, la contraportada, el índice, las ilustraciones, el prólogo y demás. La predicción consiste en hacer predicciones sobre lo que van a leer en más profundidad, teniendo en cuenta solo fragmentos de párrafos o de frases del texto, y de esta manera adivinar, por así decirlo, el tipo de frase o de párrafo que puede seguir a continuación. La anticipación. Con ella activamos el conocimiento previo sobre lo que se va a leer antes de tener el texto entre las manos. Se trata de hacer pensar sobre el tema del pasaje antes de leerlo para que, de este modo, las personas seamos conscientes de lo que sabemos, de lo que no,
y de lo que deseamos saber del texto. Entonces, esta habilidad, por así decirlo, de la anticipación, es una actividad más reflexiva sobre lo que estamos a punto de leer. Por ejemplo, si yo voy a leer un artículo del calentamiento global, con la anticipación voy a poder adivinar, por así decirlo, qué información va a venir en el texto, como el desarrollo de grandes fábricas, la capa de ozono y demás temas, ¿no? En especial. Voy a pensar qué es lo que sé y también cuáles son mis dudas, cuáles, cuál información no tengo tan clara, ¿no? ¿Para qué? Para que de este modo, una vez que he reflexionado, ya cuando estoy leyendo el texto en sí, entonces voy a leerlo con mayor profundidad porque ya tengo mis ideas más claras de lo que sé y de lo que no sé. Bien, ahora vamos con la lectura en sí. La lectura se realiza continuamente. Cuando alguien nos te envía una carta, cuando ves un anuncio o letrero en la calle, cuando quieres comprar algún producto, lees la información que aparece en los comerciales de televisión y los subtítulos de películas. Incluso la publicidad impresa que está en la comunidad cuando revisamos información para realizar algún trabajo. Cuando lees un libro, una revista, una historieta. Es una tarea muy importante para tu vida en sociedad. Ser lector es una de las obligaciones más nobles que tienes como estudiante, ya que la mayoría del conocimiento se transmite de manera escrita y a través de esto tus conocimientos se pueden incrementar. Vamos a ver tres tareas fundamentales al realizar una lectura: recuperar y editar el texto y reflexionar la información. Hay que tener en cuenta que para identificar el tema hay que preguntarnos ¿de qué se trata el texto? También tenemos que definir el propósito del autor con la pregunta ¿cuál es el objetivo del autor al abordar ese texto de esta manera? También, para entender la organización de la información, tenemos que preguntarnos cómo se relaciona esto con eso. ¿Por qué? ¿Qué lo origina? ¿Cómo se llegó a esto? Ahora, para identificar las ideas centrales, tenemos que preguntarnos qué conceptos pretende fundamentar el texto. Y al final, para comparar las ideas de las que se compone el texto, como por ejemplo, esta idea es un ejemplo de eso. Ese concepto se contrapone a esta definición. El proceso de lectura, al ser de suma importancia, requiere toda la concentración posible. Por ello es importante que detectemos las ideas principales del texto y las subrayemos. Esto puede ayudar a identificarlas y facilitar la comprensión de la información. Para la lectura hay dos tipos de textos. Tenemos los textos continuos, que son aquellos que por medio de oraciones permiten formar párrafos que expresan ideas completas. Esto quiere decir que los textos continuos tienen ideas claras, precisas y a veces incluyen temas, subtemas e ideas clave. Ahora tenemos los textos discontinuos. Estos textos son aquellos que ofrecen información sobre un tema sin dar muchos detalles de este. Puede decirse que con representaciones gráficas, mapas o esquemas. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que se encuentren bien. Hasta la próxima.